El pesado sonido de la cadena de hierro golpeando contra la sólida puerta de madera resonó como una sentencia de muerte, resonando brutalmente en el silencio sepulcral de la tarde seca. Afuera, con los pies ya cubiertos por el polvo rojo del camino, Elena apretaba contra su pecho el frágil cuerpo de su hijo, observando con impotencia cómo la casa que había llamado hogar durante una década se transformaba en una fortaleza inexpugnable. Tras los barrotes oxidados, las siluetas oscuras y rígidas de sus dos cuñados la observaban sin rastro de humanidad, con los rostros endurecidos por una codicia visceral que no respetaba ni el dolor ni la sangre de su propio hermano recién enterrado. Aquella escena no representaba solo el cierre de una puerta, era el violento y humillante descarte de su existencia, arrojada a un lado del camino como un objeto sin valor apenas horas después de su último adiós a su marido. El viento gélido y cortante, propio de aquella época dura e híbrida, atravesaba sin piedad su fino vestido de luto, arrastrando consigo el penetrante olor a tierra húmeda mezclado con el humo del diésel del viejo camión que maniobraba a lo lejos. No había un alma a la que recurrir en aquella desolada inmensidad rural. El paisaje circundante era una vasta prisión a cielo abierto, compuesta de trigales cosechados y árboles retorcidos, donde la única ley vigente era la fuerza bruta e incuestionable de los terratenientes. Sin un solo céntimo en los bolsillos y rodeada tan solo por dos gastadas maletas de cuero tiradas a sus pies, sentía el peso aplastante y sofocante de una viudez que trágicamente, en lugar de despertar compasión y apoyo familiar, le había acarreado la ruina financiera y moral inmediata. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un púrpura herido, anunciando la llegada de una noche despiadada que no perdonaría a nadie desprotegido. Bajando la mirada hacia el niño que dormía profundamente, ajeno a la miseria que los rodeaba, el terror gélido de la responsabilidad absoluta le atenazaba la garganta, mezclándose con las náuseas del hambre y el miedo. Aquellos hombres, en su cruel arrogancia, creían fervientemente que el frío del amanecer o el hambre del camino se desvanecerían silenciosamente en la niebla del olvido, llevándose consigo el problema que ella y el niño representaban para la división de la herencia. Contaban con su debilidad y sumisión habitual. Pero, mientras las primeras lágrimas calientes de 1900 desesperación caían sobre el polvo seco del camino, una chispa primaria de supervivencia se encendió en lo más profundo de su dolor insoportable. Le habían quitado su techo, su ropa y su dignidad social, pero habían cometido el error fatal de subestimar la furia silenciosa de una madre atrapada, ahora dispuesta a atravesar el infierno para evitar que su hijo pagara el precio de esa traición imperdonable. Antes de seguir los primeros pasos de esta madre en la oscuridad del camino, suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de esta historia de justicia. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video hoy. Antes de la tormenta que devastaría su destino, la vida de Elena en aquella vieja casa de madera poseía una cadencia suave y predecible, marcada por el lento ritmo de las estaciones y el reconfortante calor de la estufa de leña. Sus días comenzaban antes del amanecer, con el intenso aroma del café recién hecho y el rítmico sonido de un cuchillo cortando pan, casero sobre la desgastada mesa de pino, rituales sencillos que realizaba con una devoción casi sagrada. Había una serena dignidad en la forma en que mantenía siempre limpios los pisos encerados y las cortinas de encaje remendadas, transformando aquella rústica estructura en un hogar acogedor para su esposo y el pequeño Lucas. Creía, con pura ingenuidad, que el sudor de su trabajo diario y el amor que dedicaba a aquella tierra bastaban para garantizar su lugar allí,
ignorando que, para el mundo exterior, no era más que una extraña sin apellido ni herencia, cuya única validez estaba atada al fino anillo de bodas de oro que lucía en su dedo. Miguel, su esposo, era un hombre de pocas palabras. Sus manos, encallecidas por el incansable trabajo en el campo, eran la única barrera firme entre ella y la crudeza de aquel mundo rural dominado por tradiciones arcaicas. Cargaba sobre sus hombros encorvados con el peso de mantener la granja productiva, luchando contra sequías y plagas, pero su mirada siempre se suavizaba al encontrarse con la de Elena, revelando una profunda gratitud que rara vez verbalizaba. Sin embargo, había una sombra constante en su rostro, una preocupación velada que afloraba cada vez que tenía que lidiar con documentos o antiguas deudas familiares. Sabía, de una manera que nunca se atrevió a confesarle abiertamente a su esposa, que su estabilidad era más frágil de lo que parecía, sostenida por acuerdos verbales y juramentos de sangre que sus hermanos, hombres, de corazón endurecido y ambición desbordante, tal vez no honrarían en su ausencia. En marcado contraste con esta frágil armonía doméstica, los hermanos mayores de Miguel, Rogerio y Vítor, eran presencias constantes y ominosas, rondando la propiedad como aves rapaces, esperando pacientemente a que su presa flaqueara. Llegaban en sus ruidosas camionetas, con ropas de lino, que desentonaban con el polvo del campo, e inspeccionaban las cercas y el ganado con la mirada calculadora de un dueño, ignorando por completo la presencia de Elena. Para ellos, su cuñada no era parte de la familia, sino un accesorio temporal y costoso que su hermano menor había traído de un pueblo pobre, una mancha en el puro linaje de los terratenientes de la región. Su desprecio no se expresaba a gritos, sino en la frialdad con la que rechazaban el agua que ella les ofrecía, o en la forma en que discutían el futuro de la cosecha como si fuera invisible, tratando la finca como un activo financiero y nunca como un hogar. La exclusión de Elena era sutil, entretejida en silencios prolongados y miradas de reojo durante los escasos almuerzos dominicales, donde servía la mesa suntuosa sin sentirse jamás autorizada a ocupar un asiento como igual. Escuchaba a sus hermanos hablar de la herencia de los ancestros y el honor de la sangre, discursos que siempre parecían llevar implícito el mensaje de que era una intrusa, tolerada solo mientras Miguel estuviera presente para imponer respeto. Aún sintiendo el escalofrío que le provocaba esta hostilidad velada, Elena optó por centrarse en la bondad de su marido y en la risa de su hijo, convencida de que la lealtad familiar prevalecería sobre la avaricia. Esta creencia en la bondad ajena, arraigada en su propia generosidad, le impedía ver las trampas que se le tendían silenciosamente, cegándola al hecho de que para Rogerio y Vítor ella era simplemente un obstáculo desechable. Cuando una enfermedad repentina azotó a Miguel, transformando su fuerza viril en una tos seca y persistente que resonaba por los oscuros pasillos de la casa por la noche, la perversa dinámica familiar se reveló sin máscaras. Mientras Elena pasaba noches en vela cambiando compresas febriles y preparando infusiones con manos temblorosas de miedo, sus cuñados lo visitaban no para consolarlo, sino para evaluar el deterioro de su hermano con frialdad clínica. Susurraban en los rincones del porche, señalando los cobertizos y el tractor, con los ojos brillantes no por lágrimas de dolor anticipado, sino por la anticipación de la posesión. La muerte inminente de Miguel no se veía como una tragedia humana, sino como la oportunidad burocrática que habían esperado durante años para corregir la división de las tierras. Y la presencia de Elena en su lecho de muerte era solo un inconveniente temporal que pronto se resolvería. La mañana del funeral amaneció gris y opresiva, con una niebla baja que cubría los pastos y amortiguaba los sonidos de los animales, creando
Una atmósfera sombría y pesada, incluso antes de que el cortejo partiera. La casa estaba llena de vecinos y parientes lejanos, pero Elena se sentía aislada en una isla de dolor, sosteniendo la mano de su hijo mientras observaba a sus cuñados recibir las condolencias con una postura erguida y dominante, como si ya fueran los dueños absolutos del lugar. No hubo palabras de consuelo para la viuda, solo secas instrucciones sobre horarios y procedimientos dictadas con la autoridad de quien ya lo tenía todo bajo control. El aire estaba cargado de una peligrosa electricidad estática, y mientras sacaban el sencillo ataúd de madera, Elena sintió un escalofrío que no provenía del viento frío, sino de la instintiva y aterradora certeza de que, al regresar del cementerio, la vida que conocía se habría desvanecido para siempre. El camino de regreso desde el cementerio hasta la casa de campo parecía interminable. Cada paso pesaba una tonelada bajo el dolor que entumecía los sentidos de Elena. El silencio que se cernía sobre la propiedad no era de paz, sino de un vacío hostil, como si la tierra misma supiera que una traición estaba en marcha. Al ver la casa principal, sus ventanas oscuras reflejando el sol poniente, un frío nudo se le encogió en el estómago. La puerta principal, que había dejado entreabierta, estaba abierta de par en par, revelando una extraña actividad en el interior. No hubo consuelo en vecinos ni amigos esperando el café del funeral. Solo la presencia invasiva y depredadora de sus cuñados, quienes, aprovechando el momento más sagrado del dolor, habían violado la santidad de su habitación y cajones, hurgando en los recuerdos en busca de un inventario. Mientras subía los escalones de madera de la terraza, se le hizo un nudo en la garganta ante la brutal visión que la aguardaba. Sus pocas maletas desgastadas de polipiel yacían desperdigadas sobre el suelo polvoriento, algunas abiertas, dejando al descubierto su humilde ropa y los juguetes de madera del pequeño Lucas como si fueran basura. Aquella imagen fue una bofetada, una demostración visual de que su privacidad no tenía ningún valor para aquellos hombres. Rogerio y Vítor emergieron del interior de la casa, llenando el umbral con sus corpulentos trajes negros que les quedaban mal, bloqueando la entrada con una infranqueable barrera de arrogancia. No bajaron la mirada ante la viuda consternada. Al contrario, mantuvieron una mirada de desprecio burocrático, cruzando los brazos sobre el pecho, con la autoridad de quien acaba de tomar posesión de un reino conquistado. Rogerio, el mayor y el más elocuente en su crueldad, tomó la palabra con voz monótona y desprovista de emoción, como si estuviera leyendo la lista de la compra en el supermercado. Afirmó sin rodeos que la administración conjunta de la familia había decidido recuperar de inmediato el control total de la propiedad, citando antiguas y oscuras deudas que Miguel supuestamente contrajo con la familia antes de morir. Según su lógica distorsionada, la finca nunca había pertenecido realmente al hermano menor, sino que era un préstamo generoso que, con su muerte, expiraba automáticamente. Explicó que no había recursos para mantener a los dependientes y que la presencia de Elena y el niño representaba un coste insostenible para la nueva administración, considerando la supervivencia de la madre y el niño como una línea roja en un libro de contabilidad. Elena sintió que la sangre le hervía y se helaba a la vez, un mareo nauseabundo que amenazaba con abrumarla allí mismo, ante sus torturadores. Con voz temblorosa, intentó defenderse no por sí misma, sino por el niño que sostenía en brazos, apelando al sagrado vínculo de sangre que corría por sus venas. Les recordó que Lucas era su sobrino, la única parte viva de Miguel que quedaba en el mundo, y que expulsarlo condenaría a su propio linaje a la miseria. Vítor, el más brutal de todos, solo soltó una risa seca y amarga, escupiendo en el suelo de madera antes de
Decir que el niño era su responsabilidad y que la tierra solo reconocía a quienes tenían las manos callosas para trabajarla. Para ellos, el niño era solo una carga, una boca más que alimentar en tiempos de vacas flacas. La humillación llegó a su punto álgido cuando Elena intentó acercarse a la puerta para conseguir un abrigo más grueso para su hijo, pero el brazo extendido de Vítor se lo impidió. El contacto fue breve, pero violento en su simbolismo. Ya no era bienvenida, ni siquiera para recoger las migajas de su vida anterior. Le entregaron un sobre delgado de color marrón claro, que supuestamente contenía una ayuda económica para el billete de autobús al pueblo más cercano. Una suma irrisoria que parecía una limosna insultante. El mensaje era claro y devastador. Debía desaparecer sin dejar rastro, llevándose consigo la vergüenza de haber sido desahuciada, mientras que ellos conservaban el techo, el terreno y la historia familiar. La llave de la casa giró en la cerradura con un clic audible, encerrando todo su pasado dentro. Obligada a retirarse, Elena comenzó a recoger las maletas dispersas con manos temblorosas, bajo la atenta e impaciente mirada de sus cuñados, quienes parecían ansiosos por librarse de aquella desagradable escena. Cada prenda que doblaba y guardaba apresuradamente estaba bañada en lágrimas de rabia e impotencia, manchando la tela barata con el dolor de la injusticia. Sintió las miradas curiosas y cobardes de algunos peones que observaban desde la distancia, hombres a quienes su esposo había tratado con respeto, pero que ahora agachaban la cabeza, cómplices por el silencio, temiendo perder sus propios empleos si mostraban compasión por la viuda caída. La soledad en ese momento era absoluta. No había aliados, solo testigos silenciosos de su desgracia, lo que reforzaba la sensación de que el mundo entero había conspirado para aplastarla. Bajar los escalones de la terraza fue el momento más largo de su vida. Una transición física de dueña de Minsus, casa a indigente sin hogar. El viento de la tarde empezó a soplar con más fuerza, levantando el polvo del jardín y despeinándole el pelo, como si la naturaleza también quisiera castigarla. Acomodó a su hijo en su cadera, sintiendo el peso de su cuerpo cálido contra su frío interior, y agarró las asas de sus maletas, cuyas costuras parecían a punto de ceder. Al darle la espalda a la casa, oyó el sonido de una botella al abrirse en la terraza, un brindis profano de sus hermanos por la solución del problema, un sonido que le hirió el corazón más profundamente que cualquier cuchillo. La casa, antaño símbolo de amor y protección, se había convertido en un monumento a la codicia humana. El camino hacia la puerta principal transcurría bajo un cielo que oscurecía rápidamente, convirtiendo el azul en un púrpura amoratado que cubría los campos. El camino de tierra bajo sus finos zapatos parecía interminable y hostil. Cada piedra, un doloroso obstáculo para sus pies cansados. No se atrevía a mirar atrás, temiendo que la imagen de sus cuñados riendo en el porche destrozara la poca cordura que le quedaba, pero la imagen de la casa alejándose en la distancia ardía en su mente. La sensación de injusticia no era solo una emoción fugaz, era una herida física, un ardor en su alma que palpitaba con la promesa de que esto no podría quedar impune. Estaba siendo expulsada del paraíso que había ayudado a construir, cargando con el heredero legítimo como si fuera un fugitivo. Al llegar a la vía pública y oír el sonido metálico de las cadenas al pasar por la puerta tras ella, sellando su expulsión, Elena comprendió que este dolor jamás sería olvidado ni perdonado. No se trataba simplemente de una disputa por una herencia, era un intento de aniquilar su existencia. Al caer la noche y envolverla el frío, una certeza fría y dura, como el acero de aquellas cadenas, se asentó en su corazón. Sobreviviría, no por la esperanza, sino por el odio purificado y la necesidad visceral de algún día ver esas puertas abiertas de nuevo.
no para expulsarla, sino para poder entrar como la legítima y vengadora dueña de todo lo que le habían robado. La oscuridad cayó sobre el camino de tierra como un manto pesado y sofocante, extinguiendo los últimos vestigios de luz púrpura en el horizonte y hundiendo a Helena en una oscuridad absoluta, rota solo por el pálido e indiferente brillo de las estrellas lejanas. El silencio de la noche rural no estaba vacío, sino lleno de una sinfonía de sonidos amenazantes. El susurro del viento en la vegetación seca, el ulular ominoso de los búhos invisibles y el crujir de las ramas que parecían pasos furtivos acercándose. Cada metro que avanzaba en esa inmensidad negra requería un esfuerzo hercúleo, pues sus zapatos de tacón bajo, adecuados para la iglesia y no para escapar, ya le habían herido los talones, transformando cada paso en una punzada de dolor que le subía por la pierna y se alojaba en la base de la columna. El miedo primario a quedar expuesta en medio de la nada comenzó a corroer su racionalidad, haciendo que las formas retorcidas de los árboles junto al camino parecieran espectros de sus cuñados velando por su fracaso. El peso de las maletas, que al principio parecía soportable, se multiplicaba con el paso de las horas. Las finas asas de cuero le cortaban la circulación a sus dedos fríos y blancos, dejándole marcas rojas y dolorosas en la piel. Cambiaba el peso de una mano a la otra con un ritmo frenético y desesperado, intentando conservar la poca energía que le quedaba, pero la verdadera carga era el cuerpo dormido de Lucas, que pesaba sobre su regazo como plomo sagrado. La respiración rítmica del niño contra su cuello era, al mismo tiempo, su mayor fuente de consuelo y su mayor ancla de angustia, recordándole constantemente la fragilidad de la vida que necesitaba proteger. Sus brazos temblaban de agotamiento, sus músculos ardían con el ácido láctico del esfuerzo continuo, pero se negaba a detenerse, temiendo que si se sentaba en el suelo frío, nunca encontraría la fuerza para levantarse. El frío del amanecer comenzaba a filtrarse bajo su fino abrigo, una cuchilla gélida que buscaba sus huesos y le hacía castañetear los dientes involuntariamente, un sonido seco que la avergonzaba en la soledad del camino. Intentó tirar de la manta del bebé para taparlo mejor, sacrificando su propio calor para asegurar que el pecho de su hijo permaneciera cálido, un acto instintivo de sacrificio maternal que ignoraba su propia hipotermia incipiente. El paisaje circundante era una pintura desoladora en tonos grises y negros, donde los pastizales se extendían interminables, sin cercas visibles, creando la sensación vertiginosa de caminar en círculos en un purgatorio rural. Con cada ráfaga de viento, el polvo del camino se elevaba, entrando en sus ojos y boca, dejando un sabor a tierra y hierro que le daba ganas de vomitar su estómago vacío. De repente, un destello apareció en la curva lejana del camino. 2 faros amarillentos atravesaron la oscuridad y proyectaron largas sombras danzantes sobre la hierba alta. El corazón de Helena se aceleró con una mezcla tóxica de esperanza y terror. ¿Sería ayuda o peligro? Se apoyó en la cuneta, conteniendo la respiración mientras un viejo camión de carga pasaba rugiendo con la caja de madera golpeando ruidosamente contra los baches. El conductor ni siquiera redujo la velocidad, adelantándola como un fantasma irrelevante, dejando atrás solo una densa nube de humo de diésel y polvo que la hizo toser convulsivamente, amortiguando el sonido para no despertar al niño. La indiferencia de ese vehículo, que seguía su curso con determinación mientras ella se dejaba llevar por la corriente, era un cruel recordatorio de que el mundo seguía girando, ajeno a su tragedia personal. Es difícil imaginar la soledad de un camino así, sin saber si el próximo semáforo trae salvación o peligro.
Si alguna vez has sentido ganas de caminar solo contra viento y marea, dale a me gusta para abrazar esta historia y cuéntame en los comentarios qué harías en su lugar. El hambre, que hasta entonces había sido una molestia sorda, se transformó en un dolor agudo, un calambre que le retorcía las entrañas y la hacía sentir vacía, como si el viento la atravesase. Lucas se removió en sus brazos y empezó a gemir, un sonido débil y lastimero que atravesaba el silencio de la noche como un cuchillo, exigiendo alimento que no tenía para darle. La desesperación se apoderó de Elena mientras intentaba calmarlo mientras se movía, susurrando promesas vacías de leche caliente y pan tierno, dulces mentiras para calmar el hambre de una niña que no entendía la repentina pobreza. Buscó a tientas en los bolsillos de su abrigo alguna migaja olvidada, encontrando solo un pañuelo bordado, una reliquia inútil de una vida de comodidad que ahora parecía pertenecer a otra persona en otro siglo. Un flashback la invadió con la fuerza de un puñetazo, la imagen de la despensa de la granja, con los estantes repletos de mermeladas de melocotón, sacos de harina y trozos de carne ahumada colgando del techo. Recordó haber visto a Víctor, días antes, tirando los restos de un generoso festín para los perros, riendo mientras la buena comida caía sobre la tierra sucia, un desperdicio que ahora le parecía un crimen imperdonable contra la humanidad. El recuerdo del olor a asado del domingo chocó con la realidad del olor a estiércol y rocío de la carretera, provocándole un mareo que la hizo tropezar con una raíz expuesta. Cayó de rodillas sobre la tierra áspera, raspándose la piel a través de las medias rotas, pero en un acto de pura fuerza de voluntad mantuvo los brazos en alto para que su hijo no tocara el suelo, absorbiendo ella misma el impacto. El dolor en sus rodillas era agudo, pero la ayudó a recuperarse del borde del desmayo, anclada a la realidad física del dolor en lugar de a la locura del hambre. Mientras intentaba ponerse de pie, sintió la presencia de algo, observándola desde la oscuridad de la espesura, sus ojos brillantes reflejando la tenue luz de las estrellas. Tal vez un perro salvaje o un coyote atraídos por el olor de la vulnerabilidad. El miedo ancestral a ser cazada desencadenó una escalofriante descarga de adrenalina en sus venas, haciéndola ignorar el cansancio y ponerse de pie de un salto, agarrando una piedra suelta con la mano libre como única arma contra la naturaleza hostil. Caminó más rápido, sus ojos escudriñando las sombras a los lados, su corazón latiendo en su garganta como un tambor de guerra, dándose cuenta de que la civilización humana había sido abandonada tras las puertas de la granja. Allí afuera, ella era solo una presa. El recuerdo de Miguel resurgió, no como el hombre fuerte del campo, sino en su lecho de muerte, tomándole la mano con sorprendente fuerza y susurrándole algo sobre cuidar lo nuestro. En ese momento pensó que se refería a la tierra, pero ahora, sintiendo el peso de Lucas y la piedra en su mano, comprendió que hablaba de la supervivencia del linaje, de proteger la vida por encima de la propiedad. Este recuerdo le trajo una oleada de calor al pecho, una conexión espiritual que pareció impulsarla hacia adelante, como si su mano invisible estuviera en su espalda, sosteniéndola contra el viento. No estaba completamente sola, llevaba su legado y la silenciosa promesa de que este niño no sería otra víctima de la crueldad de sus tíos. El agotamiento extremo comenzó a jugarle malas pasadas, distorsionando las formas de los árboles en siluetas humanas, haciéndole ver la figura de Rogerio de pie en medio del camino, bloqueándole el paso con una sonrisa burlona. Parpadeó con fuerza, sacudiendo la cabeza para disipar la alucinación, pero la imagen persistió durante aterradores segundos antes de disolverse en un arbusto seco mecido por el viento. La línea entre la realidad y el delirio se estaba volviendo cada vez más delgada,
desgastada por la falta de sueño y el trauma emocional, y sabía que necesitaba encontrar un lugar seguro antes de que su mente se derrumbara por completo. El miedo a volverse loca allí, frente a su hijo, era más aterrador que la muerte misma, pues significaría dejarlo solo en ese mundo de lobos. Su mano izquierda, entumecida y débil, finalmente cedió y la maleta más grande se le escapó de las manos, cayendo al suelo con un golpe sordo que sonó a derrota. Se detuvo, mirando el objeto de cuero en el suelo, que contenía su traje de boda y algunos libros, objetos que representaban su identidad como mujer y esposa. Por un instante de angustia, consideró intentar recogerlo de nuevo, pero el llanto de Lucas se intensificó, exigiéndole ambos brazos y toda la energía que le quedaba. Con una lágrima corriendo por su rostro polvoriento, tomó la brutal decisión de dejar la maleta atrás, abandonando su pasado material en el camino para salvar el futuro vivo que llevaba. Fue un acto de desprendimiento doloroso, pero necesario. Se estaba volviendo más ligera, reducida a lo esencial. El camino parecía interminable, una franja pálida que se extendía hasta el infinito, rodeada de alambradas que brillaban a la luz de la luna como dientes de plata. El aislamiento geográfico era opresivo. No había casas, graneros ni farolas, solo la inmensidad de una naturaleza indiferente que hacía que su existencia pareciera insignificante, una mota de polvo en el universo. Se sentía pequeña, casi invisible, preguntándose si Dios también había desviado su mirada de ese camino olvidado, permitiendo que tal injusticia ocurriera bajo su cielo. La duda teológica se mezclaba con el dolor físico, creando un amargo diálogo interno donde cuestionaba la validez de su fe y su antigua bondad, que no le había servido de nada contra la maldad de los hombres. El sonido de un trueno lejano retumbó en el cielo, anunciando una tormenta inminente, trayendo consigo la promesa de lluvia helada que empeoraría su tormento. El olor a ozono y tierra húmeda llegó antes que el agua, impregnando el aire de una electricidad estática que le erizó el vello de los brazos. Miró al cielo, implorando clemencia en silencio, pero las nubes oscuras solo se cerraron aún más, ocultando las estrellas y dejándola en una oscuridad casi total. La primera gota cayó sobre su frente, fría y pesada, seguida de otra y otra, convirtiendo el polvo del camino en un lodo resbaladizo que amenazaba su precario equilibrio a cada paso. Protegiendo a Lucas con su propio cuerpo, se doblegó contra la lluvia, transformándose en un caparazón humano, una armadura de carne y hueso contra los elementos. El agua empapó su cabello y ropa en segundos, pegando la tela fría a su piel y haciéndola temblar violentamente, pero milagrosamente. El calor del bebé en su pecho permaneció intacto, un pequeño horno de vida que le impidió congelarse. Susurró canciones de cuna entre dientes, una melodía rota y desafinada que servía más para calmar su propio pánico que el del niño. La lluvia secó sus lágrimas, mezclando la sal de su dolor con el agua dulce del cielo en una purificación forzada y brutal. En medio de la tormenta, su mente vagó hacia el día en que llegó a esa finca como novia, llena de sueños y vestida de blanco, recorriendo ese mismo camino en un coche adornado con flores. La ironía del destino era cruel. El mismo camino que la había traído a la promesa de felicidad, ahora la conducía al exilio y la miseria. El recuerdo de la sonrisa de Miguel ese día, tan llena de esperanza, contrastaba violentamente con la imagen de su tumba fresca que ella había dejado atrás. El dolor, que había intentado reprimir para sobrevivir, amenazaba con desbordarse, una presa a punto de reventar bajo la presión del agotamiento y el recuerdo. Sus pies, ahora sumergidos en el barro helado, habían perdido toda sensibilidad.
moviéndose mecánica y torpemente, como si ya no pertenecieran a su cuerpo. Tropezaba con frecuencia, pero una fuerza que no provenía de sus músculos la mantenía en pie, una terquedad visceral para evitar darles a sus cuñados la satisfacción de encontrarla muerta al borde del camino a la mañana siguiente. Imaginó las sonrisas victoriosas en los rostros de Rogerio y Víctor al enterarse de su fallecimiento, y esa imagen desató una rabia tan ardiente e intensa que pareció calentarle la sangre, dándole un nuevo aliento. El odio, comprendió, podía ser un combustible tan potente como el amor para la supervivencia. Amanecía lentamente, y la oscuridad comenzaba a dar paso a un gris difuso y fantasmal, revelando las siluetas de los árboles y la inmensidad del camino. La luz de la mañana no le traía calor, solo la cruda visibilidad de su miserable condición. Ropa embarrada, manos heridas, rostro pálido y hundido. Mirando hacia el horizonte, vio la silueta de una estructura en ruinas a lo lejos. Tal vez un viejo granero o una casa abandonada que se recortaba contra el cielo que se iluminaba. No era la ciudad, ni un rescate, pero era algo diferente del camino abierto, una mínima promesa de un techo o una pared donde apoyarse. Con la visión de ese punto lejano, Elena reunió los fragmentos de sus fuerzas dispersas, concentrando toda su existencia en alcanzar esa meta visual. Solo un paso más, se susurró a sí misma, transformando la frase en un mantra rítmico que coordinaba su respiración y sus movimientos. Ya no era la viuda que lloraba en el balcón. La noche en el camino la había transformado en algo más duro, más resistente, como el cuero, curtido de sus maletas. Había sobrevivido a la oscuridad, al frío, al miedo y a la soledad. Y mientras el pálido sol intentaba abrirse paso entre las nubes de lluvia, sabía que, aunque rota, aún no estaba derrotada. Mientras daba sus últimos pasos hacia la distante estructura, sintiendo que su cuerpo estaba a punto de derrumbarse, miró el rostro de Lucas, quien finalmente se había quedado dormido, exhausto de llorar. Estaba vivo, seco y a salvo en sus brazos. Esta era su primera victoria contra los hombres que habían intentado destruirla. Podrían haber tenido la tierra y el dinero, pero ella tenía el futuro. Y con esa certeza grabada en su alma cansada, continuó caminando, dejando profundas huellas en el barro que marcaron el comienzo de su largo y doloroso ascenso. La estructura que se recortaba contra el cielo gris de la mañana no era una casa convencional, sino un viejo invernadero de cristal y hierro, vestigio de una época olvidada de opulencia, ahora parcialmente recuperada por la naturaleza. Muchas de las ventanas estaban rotas o faltaban, sustituidas por tablones de madera improvisados clavados, y gruesas enredaderas abrazaban la oxidada estructura metálica como palpitantes vetas verdes. Al acercarse, arrastrando los pies por el barro y sintiendo el corazón latir con fuerza por el cansancio, Elena se dio cuenta de que el lugar exudaba un aura de silenciosa resiliencia, un santuario de caos organizado en medio de la nada. No había perros guardianes ladrando ni cercas eléctricas, solo un jardín de hierbas medicinales y flores silvestres que crecía desordenadamente alrededor de la entrada, exudando un denso aroma a romero y tierra húmeda que por primera vez en horas eclipsaba el olor a miedo y polvo del camino. Cuando Elena se disponía a llamar a la puerta de madera húmeda e hinchada, ésta se abrió con un crujido agudo, revelando una figura que parecía haber emergido de la tierra misma. Era una anciana, pequeña y encorvada, con el pelo blanco despeinado, recogido en un moño suelto y las manos nudosas cubiertas de tierra oscura, vestida con varias capas de ropa de lana remendada que le daban un aspecto atemporal y excéntrico. No mostró sorpresa ni miedo al ver a la joven viuda empapada y al bebé llorando.
Sus ojos, profundos y oscuros como charcos de agua estancada, simplemente escudriñaron la escena con una comprensión instantánea y dolorosa. Sin decir palabra, la anciana hizo un gesto brusco con la cabeza, señalando el cálido interior. Una invitación seca, pero cargada de una solidaridad urgente que prescindía de formalidades o explicaciones innecesarias. El interior del invernadero era un universo sensorial aparte, donde el aire era denso, húmedo y perfumado por racimos de hierbas que se secaban y colgaban de las vigas del techo, creando una cortina aromática de salvia, menta y lavanda. En el centro, una vieja estufa de leña crepitaba alegremente, irradiando un calor que envolvía a Elena como una manta física, descongelándole los huesos y provocando un doloroso hormigueo en la piel con el regreso de la circulación. El lugar estaba abarrotado de frascos de vidrio, herramientas de jardinería, libros mohosos y muebles dispares rescatados del olvido, componiendo un refugio que parecía existir fuera del tiempo lineal. La anciana, moviéndose con sorprendente agilidad para su edad, cogió una taza de esmalte desportillada y vertió un líquido humeante de una tetera negra, empujándola hacia las manos temblorosas de Elena antes de volverse hacia la niña con un paño limpio y seco. Sentada en una caja de madera cubierta con una manta de retazos, Elena sintió el primer sorbo de té de hierbas quemarle suavemente la garganta, haciéndole llorar. No de tristeza, sino de puro alivio fisiológico. El silencio entre las dos mujeres no era incómodo. Se llenaba del sonido de la lluvia golpeando las ventanas intactas y el crepitar de la leña en el fuego, creando una burbuja de paz temporal. La anfitriona, conocida en la región solo como la anciana del bosque, acogió a Lucas con inesperada delicadeza, secándole la cara y ofreciéndole leche de cabra caliente en una cuchara, murmurando palabras antiguas e incomprensibles que calmaron el llanto del niño casi al instante. Por primera vez desde la muerte de su esposo, Elena sintió que no tenía que cargar con el mundo sola, permitiéndose liberar el peso de sus hombros y respirar profundamente, aun sabiendo que este refugio era frágil. Mientras la anciana alimentaba al niño, miró a Elena con expresión indescifrable y dijo, con la voz ronca por la inactividad, que conocía a los hombres que ahora ocupaban la gran finca. Habló del sed de tierra que corría por las venas de esa familia como una enfermedad hereditaria, mencionando que su avaricia ya había devorado a otros antes, incluyendo partes de la propiedad donde ahora se encontraban. Sus palabras eran enigmáticas, sugiriendo que ella sabía más sobre las deudas y los negocios turbios de la región que cualquier registro oficial, y que la expulsión de Elena no era un hecho aislado, sino parte de un ciclo de crueldad que se repetía durante generaciones. Esa revelación no resolvió el problema inmediato de la indigencia permanente, pero plantó en el corazón de la viuda la semilla de que su tragedia personal formaba parte de una historia más amplia y que tal vez, en ese lugar olvidado, se encontraban las claves para comprender al enemigo. Ese refugio, con sus goteras ocasionales y el viento silbando a través de las grietas de los cristales rotos, distaba mucho del refugio seguro que Lucas merecía, pero le ofrecía el respiro vital que evitaría sus muertes en el camino. Elena observó las pilas de objetos viejos que la anciana había acumulado. Relojes parados, marcos de fotos vacíos, cajas de papeles amarillentos, y sintió una extraña conexión con ese caos. Todo allí tenía una historia. Todo había sido desechado por alguien y rescatado por esa mujer solitaria. Mientras la lluvia afuera intentaba llevarse el mundo, Elena comprendió que, como esas plantas que crecían en las grietas del cemento, tendría que aprender a prosperar en la adversidad. El misterio flotaba en el aire húmedo del invernadero. Ese lugar guardaba secretos, y ella,
ahora despojada de su vida anterior, estaba lista para escucharlos. Días después, mientras la fina lluvia tamborileaba con insistencia sobre el techo de cristal del invernadero, Elena buscaba algo con que ocupar sus manos inquietas, temblorosas de frío y ansiedad. Recogió el viejo abrigo de lana gris de Miguel, la única prenda que había logrado salvar de la furia de sus cuñados, con la intención de remendarlo y reforzar las costuras para protegerse del crudo invierno que se avecinaba. La tela era áspera al tacto y aún conservaba su aroma, una mezcla nostálgica y dolorosa de humo de cuerda, tierra cultivada y sudor de trabajo honesto, que le proporcionaba un consuelo físico, como si la abrazara por última vez. La tenue luz de la tarde se filtraba entre las plantas, iluminando el polvo que danzaba en el aire mientras ella manejaba la aguja con precisión mecánica. Fue entonces cuando, al alisar el forro interior cerca del pecho, sus dedos encontraron una extraña resistencia, algo rígido y plano que no pertenecía a la estructura de la prenda, oculto entre la tela y su corazón. A Elena le dio un vuelco el corazón. Una escalofriante premonición le recorrió la espalda antes de que su mente pudiera siquiera procesar lo que significaba. Conteniendo la respiración, usó la punta de las tijeras para deshacer delicadamente el forro. El sonido de los hilos al romperse resonó con fuerza en el silencio del refugio, como si estuviera violando un secreto sagrado. Del interior del desgarre abierto en la tela, sacó un sobre doblado varias veces, el papel amarillento y desgastado en los bordes, protegido de la humedad y el tiempo por el calor del cuerpo que una vez había llevado ese abrigo como una segunda piel. La anciana, dormitando en su mecedora en la esquina del invernadero, se movió al oír el ruido, pero no despertó, dejando a Elena sola con el descubrimiento. Sus manos temblaron violentamente al desdoblar la hoja, reconociendo de inmediato la letra angular y firme de Miguel, escrita con tinta azul que parecía vibrar contra el papel marrón. El documento que se desplegaba ante sus ojos no era una simple carta de despedida sentimental, sino un testamento hológrafo redactado con sorprendente claridad legal, fechado tan solo 3 días antes de su repentina muerte. En él, Miguel detallaba no solo que toda la finca estaba legalmente registrada a nombre de su hijo Lucas, sino que también exponía una verdad devastadora y oculta. Sus hermanos, Rogerio y Vítor, habían malgastado sus herencias en juegos de azar y negocios turbios, y le debían a Miguel sumas astronómicas que él llevaba años cubriendo. El texto era una confesión de miedo y una póliza de seguro. Sabía que su enfermedad era la oportunidad que sus hermanos habían estado esperando para saldar sus deudas, apoderándose de las tierras por la fuerza. Intentarán quitárselo todo, decía la última línea temblorosa, pero este documento prueba que ellos son los deudores y ustedes los únicos propietarios. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de un huracán silencioso, reescribiendo al instante toda la narrativa de su tragedia personal y transformando su dolor pasivo en una comprensión aguda y peligrosa. Aquella humillación en el balcón, la cruel expulsión sin derecho a defenderse, la mentira sobre las deudas del difunto, todo era una farsa urdida por hombres desesperados y arruinados que necesitaban robar a una viuda y a un huérfano para encubrir sus propios fracasos financieros. Ella no era la pobre e intrusa indefensa que la retrataban ante la sociedad. Era por derecho de sangre y obra la acreedora de aquellas almas podridas. La sensación de impotencia que la había aplastado desde el funeral comenzó a evaporarse, reemplazada por un frío que le quemaba el estómago. La absoluta certeza de que la justicia ya no era un sueño lejano, sino un arma concreta que ahora manejaba. Es increíble cómo la verdad tiene el poder de levantarnos del suelo, ¿verdad?
Si tú también sentiste esta fuerza renacer junto con Elena, suscríbete al canal para fortalecer nuestra comunidad. Y comenta aquí, ¿guardarías este secreto o los confrontarías ahora mismo? Las lágrimas que corrían por el rostro de Elena en ese momento cambiaron de naturaleza. Ya no eran lágrimas de pena ni desesperación, sino de rabia pura, cristalina y estratégica. Miró a Lucas, que jugaba inocentemente con trozos de madera en el suelo de tierra compacta, y vio en él ya no una carga de supervivencia que la arrastraba a la pobreza, sino al legítimo heredero de un imperio rural que había sido usurpado. La imagen de sus cuñados riendo en el porche con sus bebidas regresó a su mente con claridad, pero ahora no sentía miedo ante ese aparente poder. Sentía repugnancia y un atisbo de superioridad moral, pues no sabían que la mujer a la que habían expulsado como a un perro sarnoso ahora cargaba en la palma de la mano la sentencia de su ruina definitiva. Miguel, incluso muerto, le había dado la llave de la libertad. Con un cuidado meticuloso, casi religioso, Elena volvió a doblar el papel, siguiendo los pliegues originales para no dañarlo, y lo escondió no en su abrigo, sino dentro del forro de su propio sujetador, junto a su piel cálida, donde nadie pudiera tocarlo sin su permiso. Ese trozo de papel era ahora su corazón palpitante, el secreto nuclear que la mantendría viva, centrada y resiliente durante las difíciles jornadas laborales que le esperaban. Levantó la cara, secándose las lágrimas con el dorso de la mano manchada de hollín, y sus ojos, antes apagados por la tristeza, brillaron con el acero de una nueva e inquebrantable determinación. El juego había cambiado radicalmente. Seguía en el invernadero, pobre e indigente, pero por dentro ya marchaba de vuelta a esa puerta, no para pedir favores, sino para reclamar todo lo que le pertenecía. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por la lenta y dolorosa transformación de las manos de Elena, que dejaron de ser las de una esposa doméstica para convertirse en las rudimentarias herramientas de su supervivencia. Cada amanecer, incluso antes de que el sol disipara la densa niebla que cubría el valle, ya se levantaba, hundiendo los brazos hasta los codos en el agua helada del tanque de piedra para lavar la ropa de las familias del pueblo vecino a cambio de monedas o comida. El fuerte y cáustico jabón de potasa agrietaba su delicada piel y le hacía sangrar los dedos, pero no se permitía detenerse, frotando la gruesa tela con un ritmo frenético que parecía querer limpiar no solo la suciedad ajena, sino también la mancha de su propia humillación. El dolor físico se convirtió en un compañero constante, un ancla que la mantenía enfocada en el presente, impidiendo que su mente se perdiera en los peligrosos recuerdos de la comodidad perdida en la gran granja, forjando en ella una resiliencia que desconocía poseer. Dentro del invernadero, la rutina de supervivencia adquirió un ritmo casi monástico, donde cada objeto y cada gesto tenía un propósito sagrado para mantener la vida. Elena se dedicó a limpiar los cristales mugrientos de la estructura, raspando años de musgo y hollín acumulados, permitiendo que la tenue luz invernal entrara y calentara el ambiente húmedo donde ella y su hijo dormían. Barría el suelo de tierra con una escoba de ramas secas, ordenando el caos de ollas y herramientas de la vieja anfitriona, transformando ese refugio temporal en un hogar digno, aunque miserable. Había una belleza trágica en la forma en que remendaba las cortinas de yute para bloquear el viento nocturno, negándose a vivir en la suciedad y el desorden, demostrándose a sí misma que, aunque le habían quitado el techo, no habían logrado arrebatarle su dignidad ni su capacidad de crear orden en medio del caos.
Con Lucas, la relación se profundizó en la forzada sencillez de aquella existencia, donde la ausencia de juguetes caros se suplía con inventiva y cariño incondicional. Elena le enseñó al niño a encontrar la belleza en las pequeñas cosas, enseñándole a hacer barquitos con cáscaras de nuez o a identificar el canto de los pájaros que visitaban el huerto, transmitiéndole los valores que Miguel apreciaba sin necesidad de palabras complejas. Lo bañaba en la palangana de metal con agua calentada en la estufa de leña, cantándole suavemente mientras le enjabonaba el pelo, creando una burbuja de seguridad emocional que lo protegía de la dura realidad exterior. Ver a su hijo crecer fuerte y con las mejillas sonrosadas, alimentado con sopas de verduras que ella cultivaba o intercambiaba, fue su mayor venganza contra los tíos que lo habían condenado al hambre. Cada sonrisa del niño era una victoria silenciosa contra la sentencia de muerte que les había sido impuesta. La interacción diaria con la anciana curandera se convirtió en una escuela silenciosa de resiliencia, donde Elena absorbió conocimientos ancestrales a los que la vida en la granja nunca le había permitido acceder. La anciana, con sus gestos sobrios y su mirada penetrante, le enseñó a leer las señales del tiempo en las nubes, a identificar raíces comestibles en el bosque y a preparar ungüentos para las heridas, conectando a Elena con la tierra de una manera visceral y primitiva. Aprendió que la naturaleza, aunque dura, era justa y generosa con quienes sabían respetarla, a diferencia de los hombres de ley y los bancos. Estas lecciones rescataron una antigua fuerza femenina en su interior, haciéndole comprender que su anterior dependencia de su esposo había sido resultado de las circunstancias, no una incapacidad inherente, y que poseía en sí misma la sabiduría necesaria para navegar en ese mundo hostil sin necesidad de pedir permiso a nadie. Su habilidad con la aguja, antes solo un pasatiempo para bordar manteles, se convirtió en su principal arma económica en la pequeña comunidad rural que la rodeaba. Empezó a aceptar trabajos de reparación de abrigos de lana y vestidos de fiesta olvidados, realizando puntadas invisibles y perfectas que asombraban a las matronas del pueblo, que pagaban con huevos frescos, harina y ocasionalmente algún dinero arrugado. La primera vez que logró comprar un par de zapatos nuevos y resistentes para Lucas, con el fruto de su propio sudor, sintió un orgullo que nunca había experimentado viviendo con la abundancia del dinero de su esposo. Ese pequeño par de botas de cuero no era solo calzado, era el trofeo de su independencia, la prueba tangible de que podía mantener a su hijo, ladrillo a ladrillo, puntada a puntada, reconstruyendo su vida sobre cimientos que nadie podría confiscar. Sin embargo, el mayor cambio no se apreciaba en los callos de sus manos ni en la ropa remendada que vestía, sino en la postura con la que encaraba el horizonte al anochecer. Elena ya no caminaba cabizbaja, evitando miradas de lástima. Caminaba con la espalda recta, la barbilla en alto, y una mirada que cargaba con el peso del secreto que guardaba cerca de su corazón. El documento oculto ardía en su piel como una brasa, recordándole a cada segundo que esta pobreza era temporal y que su reconstrucción era solo la preparación para la batalla final. Ya no era la viuda llorosa que imploraba clemencia. Era una estratega que esperaba el momento oportuno, acumulando fuerzas y recursos mientras observaba desde la distancia el humo que ascendía de la chimenea de la granja, que ahora sabía le pertenecía por derecho divino y legal. Las noticias del lento declive de la hacienda Ipés llegaron a oídos de Elena llevadas por el viento y las conversaciones susurradas de las lavanderas junto al río, pintando un panorama de ruina que ya había anticipado. Se decía que las cercas, antaño impecables bajo el mando de Miguel, ahora se pudrían al sol
y que el ganado se vendía a precios irrisorios para financiar las noches de juego y bebida de Rogerio y Vítor en el pueblo vecino. La mala administración, impulsada por la arrogancia de quienes desconocían el valor del sudor, estaba transformando el fértil legado familiar en un páramo de deudas y maleza. Elena escuchaba estos relatos en absoluto silencio, sin mostrar satisfacción ni tristeza, solo una fría confirmación de que la justicia divina actuaba a través de su incompetencia, preparando el terreno para el golpe final de la justicia humana que ella llevaba en el corazón. Sin embargo, sabía con la claridad de un general en el exilio que el momento del ataque aún no había llegado. Una emoción precipitada sería su ruina en una corte corrompida por las influencias locales. Dedicaba sus noches a estudiar meticulosamente cada línea del documento a la luz parpadeante de una vela de sebo, memorizando términos legales y planeando la ruta a la capital, donde buscaría un abogado fuera del alcance de los tentáculos corruptos de sus cuñados. El dinero que ahorraba moneda a moneda, escondido en una vieja olla de barro enterrada en el suelo del invernadero, crecía lentamente. Cada centavo representaba un paso más hacia la puerta que se le había cerrado en las narices. No solo sobrevivía, se armaba de paciencia y recursos, transformando su victimismo en una estrategia calculada que no dejaría margen de error cuando finalmente llegara la hora de la verdad. A veces, al caer la tarde, Elena subía a la cima de la colina que separaba las tierras de la vieja curandera de la propiedad que le habían robado, observando la silueta de la casona recortada contra el cielo crepuscular. Desde allí veía el humo que salía de la chimenea e imaginaba a sus cuñados sentados en el porche, embriagados por una falsa sensación de seguridad, creyendo que la frágil viuda se había desvanecido en el polvo del olvido. Lo que no veían era a la mujer transformada que los observaba, cuyos ojos ya no albergaban lágrimas, sino la silenciosa y terrible promesa de un regreso inevitable. Apretó la mano de Lucas y le susurró al viento que la tierra no olvida a quienes la aman de verdad, y que pronto, muy pronto, el papel que ardía en su pecho se transformaría en la llave que abriría todas las puertas, devolviéndoles el honor y el hogar que nunca había dejado de pertenecerles. El crepúsculo trajo una calma dorada que bañó el viejo invernadero, reflejándose en los cristales remendados como un mosaico de oro envejecido, transformando el humilde refugio en un palacio de luz. Elena se detuvo un momento, apoyando sus manos callosas en el mango de la azada, y sintió el frío viento del valle rozar su rostro sin inmutarse. A diferencia de aquella primera noche de terror en el camino, el frío ya no la alcanzaba desde dentro. El miedo paralizante que una vez le heló la sangre había sido cauterizado por el fuego de la supervivencia diaria, transformándose en una serenidad sólida, impenetrable y silenciosa. Comprendió, con una claridad aterradora y liberadora, que sus cuñados no solo habían expulsado a una mujer frágil de su hogar, habían forjado, sin darse cuenta, en la crudeza del exilio, al único adversario capaz de destruirlos. El dolor de la pérdida seguía allí, palpitando como una vieja cicatriz en los días de lluvia, pero ya no era una herida abierta que le desangraba la vida. Más bien, era la armadura impenetrable que ahora cubría su alma reconstruida. Al ver a Lucas correr libremente entre los arbustos de salvia, riendo con la inocencia que tanto había luchado por preservar, Elena sintió el suave peso del documento contra su pecho, reconfortado por el rítmico y fuerte latido de su corazón. Ese papel doblado ya no era solo una prueba legal ni un testamento olvidado en un abrigo viejo. Era la encarnación física del amor de Miguel, que había trascendido la barrera definitiva de la muerte para poner la espada de la justicia en sus manos. Por fin,
Comprendió que la verdadera herencia no eran las hectáreas de tierra seca ni las cabezas de ganado magro que sus hermanos tanto codiciaban, sino la dignidad innegociable que había rescatado de la basura y purificado con su propio sudor y lágrimas. La venganza no tendría que ser a gritos, sucia ni violenta. Llegaría en forma de ley, serena, documentada e implacable, traída por una mujer que había aprendido, a pura fuerza de voluntad, a esperar el momento oportuno de la cosecha con la paciencia inquebrantable de las estaciones que siempre regresan, mientras el sol desaparecía lentamente tras las colinas lejanas, proyectando largas sombras sobre el camino de tierra que conducía a la gran ciudad. Elena se ajustó el chal sobre los hombros y alzó la barbilla, contemplando el horizonte con una mirada que mezclaba la melancolía del pasado y la absoluta certeza de la victoria futura. No necesitaba correr ni desesperar. El destino de los hombres codiciosos ya estaba sellado por la tinta de ese papel y la fuerza indestructible de su voluntad maternal. Mientras la noche caía suavemente sobre el campo, ya no había oscuridad en su mundo interior, solo la luz constante de quien sabe que, tarde o temprano, la maldad siempre paga su factura. Este es el viaje de quienes se niegan a doblegarse ante el abismo. Si, como Elena, crees que la justicia es lenta pero segura y quieres apoyar historias que dan voz a los olvidados, suscríbete al canal ahora. Tu presencia aquí ayuda a garantizar que la verdad siempre encuentre su camino de regreso.